Dios les bendiga, hermanos. Estoy emocionado por aprender la palabra del Señor. Amén, yo también. Porque aquí aprendemos claves para interpretar las cartas paulinas y además aprendemos, ¿verdad?, geografía bíblica. Sí, amén. Ahora nos toca ver que Pablo pasó de corriditas por Atenas, la capital, y se fue para Corinto. Ahí estuvo solo en Atenas, porque no estaban ni Timoteo, ni Silas, ni el hermano Lucas. Recuérdense que a Lucas lo dejó en Troas, en Filipo, para atender la iglesia de allá, ¿se acuerdan? Sí. Vimos también que la iglesia de Tesalónica fue fundada bajo angustia, sí. Estuvo un tiempo ahí el hermano Pablo, pero fue muy corto el tiempo. Y él amaba tanto a los tesalonicenses que les escribió 2 cartas. Hoy vamos a terminar de ver la segunda, solo vamos a mencionar y luego vamos a pasar a la de Corintios. Amados, entonces cuando San Pablo pasó allí por Tesalónica, que ahora es una gran ciudad moderna, hermano, ahí sí se convirtió bastante gente. En Atenas no ganó ni uno, pero predicó. Ahora, en Corintios se convirtió bastante gente, pero vamos a ver que la cultura de los creyentes de ese lugar no permitían el avance espiritual, no lo dejaban crecer. Eso vamos a ver ahora, después de echarle un vistazo a la segunda de Tesalonicenses, pero la parte donde vamos a leer está todavía en el libro de los Hechos, capítulo 17, que Pablo llega de Berea, pasa a Atenas. Pero vamos a orar a pedirle al Señor que nos dé energía, que nos dé motivación por querer aprender, que nos dé, hermano, el querer inquirir, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Jehová Dios Todopoderoso y único Dios, los demás son falsos dioses y demonios. Solo tú eres Dios, Señor amado, tu poder y tu nombre, Señor amado, es por excelencia, y todo demonio, brujo, satanista, Señor, tiene que arrodillarse delante de ti y confesar que solo tú eres Dios. Padre Santo, estamos aprendiendo un poquito de la geografía bíblica y también, Padre Santo, parte de la interpretación, Señor, de las cartas paulinas que tú, Señor amado, le inspiraste para poder entenderlas. Yo te ruego, Señor amado, que nos des motivación, que nos des hambre por tu palabra y que esto nos ayude a crecer espiritualmente. Por Cristo Jesús te lo he pedido, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, cantemos aquel corito que dice: hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, 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 el evangelio de Jesús. Eterna, 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 la vida y paz que Cristo da. Sublime, sublime, sublime será mirar a nuestro Rey. Amén. Corito de la escuela dominical. Amén. Vamos, hermanos, metiéndonos en la palabra del Señor. Hechos 17. Vamos a dejar de paso allí Berea, porque ahí tampoco se logró nada, más que persecución. Amados, ya les expliqué que Pablo primero llegaba a la sinagoga judía por 2 razones. Uno, porque amaba demasiado a sus compatriotas, y segundo, porque, quiera sí o no, hermano, los judíos y los griegos que buscaban aprender de la ley, sí conocían de las profecías y sí conocían la Torah. Era más fácil explicarle a ellos, hermano. Era más fácil, vaya, por lo menos es más fácil a usted predicarle, porque ya conoce la palabra, la escritura, que predicarle a un hindú, un musulmán que no me va a decir: yo nunca he oído. Entonces es más fácil a usted predicarle. Pablo decía eso también, hermano. Vamos a leer entonces Pablo en Atenas, 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, oiga, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos
y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Oiga, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire qué estrategia, ¿verdad? Bueno, sabemos que de allí le dijeron, te vamos a oír. Les predicó acerca de Jesús, pero cuando ya llegó y les habló de la resurrección, ellos se burlaron y dijeron, mira, de esto te vamos a oír en otro día. Y no pudo ganar ni un alma allí, ni de judíos, ni de griegos, no pudo, ni de extranjeros. Entonces, ¿qué hizo el hermano Pablo? Él estaba solo. Entonces dice que agarró para la ciudad de Corinto, un puerto más abajo. Hoy vamos a ver estas ruinas, las ruinas, hermanos, que han quedado de allí, de Corinto, las ruinas que han quedado, ¿ya? Entonces les invito a leer un poquito el capítulo 18. Allí vamos a radicarnos ahora, porque en Atenas no se logró nada. Solo quiero que veamos este videíto, hermano, de unos 2 minutos. A los hermanos que están en casa siempre les digo que nos disculpen, pero nosotros aquí tenemos en nuestra casa, nuestra célula Siquem, nuestro instituto bíblico familiar, y utilizamos nuestras ayudas visuales. Las hermanas cuando dan su exposición, su prédica, usan también ayudas visuales, así que por favor compréndanos que nosotros utilizamos estos medios. Vamos a pedirle a la hermana Gaby que enfoque allí lo que queda de la ciudad de Corinto de la época de Pablo, porque la primera fue destruida por el Imperio Romano más de casi 100 años antes de que Pablo visitara ese lugar. Entonces vamos a recorrer lo que queda, hermanos, de Corinto, las ruinas. Una pregunta, hermanos. ¿Creen que Dios permitía la destrucción de esas ciudades para destruirle de la mente a la gente de que honestamente todas esas creencias de dioses eran falsos? Posiblemente quizás permitía que otros imperios los destruyeran para doblegarlos, para demostrarles que no hay más Dios, pues. Ajá. Que son dioses falsos, no los pudieron salvar, ¿no? Así es. Ahí vemos lo poco que queda de la ciudad antigua de Corinto. Hay un video que lo perdí, que es la recreación en 3D de cómo habrá sido Corinto. Voy a ver si la encuentro para mañana.
ven que, hermanos, digamos que casi que no hay mucho allí, ¿verdad? Ajá. Bien, vamos entonces a buscar, hermanos, nuestro mapa que estamos usando, amados. Y le vamos a echar un vistazo ahí al capítulo 18 donde llega a Corinto. Y solo les voy a explicar algo, hermanos, de lo que es la iglesia de los tesalonicenses. Bien, aquí tenemos nuestro mapa del segundo viaje del apóstol San Pablo. Ubicamos a Grecia, entonces, hermanos, cerquita de Italia, ¿verdad? Y todo esto es Turquía, lo que se le llamó Asia Menor. Vamos a tocar, hermanos, solamente un poquito el capítulo 18, versículos claves. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Dice, capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Si ustedes me siguen, Atenas es esta parte de aquí. Cruzaron, hermano, esa entrada de agua que está allí, llegó a Corinto, que es este otro puerto. Este mar que se encuentra aquí se llama mar Egeo. Este mar que está aquí. Entonces, de Atenas el hermano bajó hacia Corinto. Hacia Corinto. Bien. Ajá. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto, oiga, Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma y fue a ellos. Por eso Aquila y Priscila habían salido de Roma porque echaron a todos los judíos. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Entonces los echaron de aquí y ellos navegaron y se vinieron hasta Corinto. ¿De qué trabajaban ellos? De hacer tiendas de campaña, igual que Pablo. Pablo tenía un oficio sencillo. Él era bien estudiado, pero Pablo era muy sencillo. Nunca andaba vestido carísimo. Es más, si la iglesia le daba una ofrendita, gloria a Dios, pero si no, se iba bien. Y nadie lo estaba esperando con comida en ningún pueblo. Nadie le estaba diciendo, ven, duerme en nuestra casa. Fíjese, hermano, que lo manden a usted para, aunque sea para Honduras y sin conocer a nadie. Y usted pidiendo ray para que vaya a levantar obra y que nadie lo conoce ahí. ¿Y de qué va a comer? Se va a poner a predicar el primer día, ¿verdad? Sí. Mientras aguanta el hambre. Y se va a acostar sin cenar si no, Dios no obra y toca a alguien. Yo ya he estado en pueblos como en Sensunte, que es muy duro para el evangelio. Aguascalientes de Chalate, a donde me tocó dormir en la acera, ¿no? Porque nadie, es bien duro para el evangelio. Les voy a contar, el pastor de esa iglesia de Asambleas de Dios tenía problemas con la misma iglesia. Cuando llegamos a cantar y a predicar, el pastor estaba en discusión con la iglesia. No nos recibieron. Nosotros con el camión que llevábamos solo nos iba a hacer el viaje de ida con el equipo de sonido. Y nosotros en la plaza, con el equipo de sonido, con los instrumentos, en la calle y sin tener para venirnos. Nos tocó dormir en una acera. Fue duro para nosotros y los hermanos de la iglesia ni el pastor no nos dijeron nada. Nadie nos regaló una tortilla. Para venirnos tuvimos que quedarnos allá todo el día en Sensunte y se vino el representante del grupo, se vino él solito
hasta acá a San Salvador para conseguir un transporte para que nos fuera a traer. Eso a nosotros me ha pasado varias veces. Cuando me mandaban a predicar a Mapilapa, allá a Nejapa, me llevaba el teclado viejo, ¿se acuerda la hermana Noel? Así en un bolsón colgado. Y me iba sin dinero, me iba colgado en los camiones de basura. Eso nadie lo sabe. Y para la iglesia para la cual estaba trabajando, que era de renombre, aquí en El Salvador, del más gritón de aquí del Salvador, ya saben ustedes. Y yo hasta así predicaba igual que él. Cuando ya reunía una ofrendita de los hermanos que había ido ganando allá, yo decía, le voy a llevar aunque sea estos $10 a mi esposa. ¡Pum! Caía un representante de ese pastor, siervito, siervito, la ofrendita, la ofrendita. Y ahí le decía yo, ¿y de qué voy a comer? Y no le voy a llevar nada a mi esposa. Ah, si sos siervo, Dios te va a proveer. Me quitaban la ofrendita, si se me arruinaban las espigas, ay, venía para donde mi papá a pedirle que me arreglara la espiga. Entonces, uno en el camino de que quiere andar levantando obra y ganando alma, se sufre. Pero me imagino que Dios tiene anotado todo eso. Y aquí les voy a lanzar una pregunta a ustedes. ¿Cuántas almas han ganado en este año? Yo no les digo, hasta cuando sea verano vamos a poder hacer los cultos allá afuera. Pero algo les digo yo, no necesariamente tenemos que salir como grupo a ganar almas. Pablo andaba solo allí. No lo conocía nadie más, amado. Bien, bien tremendo. Nadie lo esperaba con un platito de sopa Maggi. Aunque sea. Mire qué duro, hermano. Y Pablo era bien sencillo, hermano. Por eso es que los corintios, hermano, lo menospreciaron. Y yo sé que hoy y mañana, primero Dios, vemos esa aunque sea 1 Corintios. Pero lo llegaron a menospreciar tanto que saben hasta qué se atrevieron los ingratos. Él fundó la iglesia. Y ya después le mandaban a pedir cartas de recomendación a ver si él era cierto que era apóstol, que era ministro. Ay, hermanos, les digo, con esta iglesia de Corinto el hermano Pablo sí lloró. Sí le desangraron el corazón. No es como Tesalonicenses. Veanlo. Pero bien, terminando, dice ahí, conoció a Aquila y Priscila. Ok. Y dice, ¿y qué es lo que hacía Pablo en el versículo 4? Y bueno, trabajó con ellos, miren, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Sí. Vaya, hermana Gaby, se va a ir para Guatemala, pero no para Zumpango, donde nuestro amado pastor Daniel, no donde nuestro cacique, no, va a ir para una montaña donde quizás ni hablan español. Ay, Jesús. Solo le vamos a dar, hermana, $15 o 20 para que pague el pasaje de ida. Y ay, que Dios la socorra, sierva. ¿Qué va a ir a hacer la hermana? A ver de qué trabaja para empezar a predicar. Sí, a vender pasteles salvadoreños. Tengo, bueno, he perdido la hermana Noé tenía no conocido, pero alguien que supo, ella que se fue para allá, y ¿saben qué? El hombre, varón, se fijó que allá se vendía mucho la ropita para muñecas Barbie, ¿verdad? Y empezó a alguien que le hiciera ropita de eso, y así empezó a vender, y llegó a prosperar salvadoreño de vender ropita para muñecas, ¿no? Uno llega y se le busca. Pablo llegó y empezó a trabajar, y el Shabbat agarró para la sinagoga. El sábado agarró para la sinagoga. Y era, por eso les digo, era clave que hubiera sinagogas, porque era el punto de partida. Sí, los judíos no querían, pero por lo menos era el punto de partida para predicar el evangelio. Entonces dice, allí se quedó 1 año y medio y esperó hasta que vinieran, veamos el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra. ¿A dónde estaban Timoteo y Silas? Se habían quedado con los hermanos tesalonicenses. Hermanos, se habían quedado aquí arriba, hermano. Lucas se había quedado aquí en Filipo, preparando el cuerpo oficial. Cuando digo cuerpo oficial, ya saben ustedes, ¿verdad? Pastores, que es lo mismo que obispo, diáconos, y bueno, todo.
y enseñándoles la palabra. El hermano Lucas, Timoteo y Silas se quedaron aquí en Tesalónica enseñando la palabra y preparando los líderes que se iban a quedar. Qué tremendo. Y Pablo, el hermano Pablo, se vino, mire, de Tesalónica pasó a Berea. Ya han de haber dicho, aquí hay un dracma, siervo. Hasta donde alcance a llegar, de ahí a pie. Caminó estos 200 kilómetros hasta Atenas, hermano. Tremendo. De Atenas se pasó para Corinto. Allí en Corinto, sí, los griegos recibieron la palabra. Dice, pero tuvo grande conflicto con los judíos. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles, dijo Pablo. Allí fue el rompimiento con los judíos. Año 50. En el año 50 rompió totalmente con el judaísmo. Él no es que estuviera siguiendo la ley, hermano, toda, que el evangelio, que el cristianismo tenía que someterse a la ley, no. Entraba a la sinagoga como punto estratégico de partida, pero luego, dice, allí rompió. En el año 50. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, oigan, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, ya griegos, gentiles, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche, no temas. Oiga, qué precioso, ¿verdad? No temas, hijo. ¿Ustedes creen que en ese momento el apóstol Pablo no tenía sufrimiento? ¿Cómo no? No temas, le dijo el Señor, miren. Y una cosa, le dijo, oiga, el Señor dijo a Pablo en visión. ¿A quién vio Pablo, hermana? A Jesús, a Jesús. Ya lo había visto mucho, antes no. A lo mejor ya lo había llevado al cielo, donde dice Pablo, a recibir la doctrina y la revelación, porque si no, ni Pablo lo había entendido. La revelación de la doctrina de Cristo. El Señor se le presentó y le dijo, hijo, no temas. No, hombre, ay, que se le aparezca a uno el Señor Jesús y le diga, hija, no tengas miedo, no temas. Ay, gran aliento. ¿Por qué le dijo no temas? Aquí está, mire. Mire por qué le dijo. Sino que habla, le dijo. Y no calles. Qué precioso. Porque yo estoy contigo, le dijo. Oiga, hermano. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Aleluya. Porque yo, dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Mire, quiero decirle algo, hermano. ¿A cuántos había ganado? Como a unos 10. Y el Señor le dijo que tenía mucho pueblo. ¿Cómo la ve desde ahí? Espérenme. En esa noche el Pablo había ganado a Crispo y a su familia y al hermano Justo. Pero el Señor le dice, no temas, sino que habla, hijo. Nadie te va a tocar aquí. Yo aquí tengo mucho pueblo. El Señor Jesús ya había visto la multitud que iba a traer. Pablo le dijo, te voy a entregar en tus manos montones de almas aquí. Le dijo. Allí era una ciudad de dinero, hermano. Era un puerto. Lo único que era de las ciudades más idólatras que pueden haber. Vaya, haciendo un paréntesis, solo les voy a rogar que se trasladen a la carta segunda a los tesalonicenses. Y les voy a hacer un recuento de la primera. Vaya. ¿Se acuerdan que les dije que cuando Pablo estaba aquí, en Corinto, le escribió una carta, hermanos, a los de Tesalónica? Le escribió 2 cartas. Fue la primera carta porque él había quedado con una gran angustia de que ellos
al saber de que Pablo estaba sufriendo tanto, sufría pobrezas, andaban bien perseguidos, ellos se fueran a desanimar. Y les escribe y les dice: hermanos, recuerden que el rapto está cerca. Esa es la clave para entender esta carta primera a los tesalonicenses. 4:13 de Tesalonicenses es la clave. Pablo les dice: hermanos, perseveren. Porque mire, ¿y usted cree que los hermanos de Tesalónica no fueron perseguidos? Muchos de ellos bien golpeaditos, pero se seguían congregando. Ya me imagino ver unos hermanos vendados, otros moreteados, golpeados, pero ahí estaban gozándose en la iglesita de Tesalónica, y más se derramaba el Espíritu Santo al ver lo que estaban sufriendo. Y Pablo les dice: ese sufrimiento no va a ser eterno. Miren lo que les dice: y si se llegaran a morir, dice, si los llegaran a matar, yo sepan que no quiero que ignoren acerca de los que mueren, porque el Señor mismo, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, con el poder de la resurrección, nos resucitará, dice Pablo. Esa es la clave de la primera Tesalonicense. Y la segunda Tesalonicense, la clave está en que Dios le revela a Pablo la venida del anticristo. La apostasía, ¿Sí? Y la apostasía que iba a haber de la iglesia. Pablo vio que la misma iglesia iba a adquirir un montón de mañas. Y eso lo estamos viviendo todavía. Todos los problemas de los corintios los estamos viviendo ahorita. Entonces les dice en el capítulo 2, manifestación del hijo de pecado. Les dice: hermanos, Dios ya me mostró cómo va a ser el carácter del anticristo. Pero nosotros no somos de la noche, dice, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Nosotros nos vamos en el rapto y luego viene el hijo de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque yo no predico como la mayoría de gringos, hermanos, y pseudo gringos que son mexicanos y se han ido para allá, y de todos los países que aceptan de que no va a haber rapto, sino que el Señor vendrá de una vez a establecer el reino aquí. Hermano, fíjense, algo dice aquí, si quieren lean conmigo el capítulo 2. Pero dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de una venida, ¿o no? Ajá. Y nuestra reunión con Él, ¿a dónde nos vamos a reunir? Ya lo dijo en el 4:13, en el aire. Dice: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que el rapto es inminente y es inminente. Sigamos leyendo. Dice: ni os conturbéis ni por espíritu, hermanos, ni por palabra, ni por carta como si fueran nuestras, o sea, como que alguien les mande una carta revesada. No. Y en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. Mire, hermano, una apostasía solo puede existir del pueblo evangélico. Porque un pueblo que no es cristiano, que no es evangélico, ¿para qué va a apostatar si no es nada? Sí. El pueblo evangélico es el que comete apostasía. Y no es necesario que se vayan del evangelio. Se siguen llamando pentecostales y evangélicos, pero adquiriendo un montón de enseñanzas erróneas. Sigamos leyendo. Esto es clave para entender segunda Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, o sea, aquí esto está en futuro, se sentará en la gran tribulación, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya Pablo recibió la revelación que va a sentarse en el tercer templo de los judíos. No os acordáis, dice, que cuando yo estaba todavía con vosotros, les decía esto, les enseñé, acuérdense, dice,
Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene. ¿Qué es lo que está deteniendo al anticristo? A fin, dice, de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? La iglesia y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados, más que nada la iglesia, que ya no le estorbe, se fue en el rapto, hoy va a hacer lo que quiera el anticristo, aunque a los 3 años y medio para allá le empiezan a caer los juicios de Dios. Entonces Pablo dice, amados, esta es la clave para entender 2 Tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses les confirmó que el rapto viene. Sí. Que aunque estuvieran sufriendo y los estuvieran casi matando allá en Tesalónica, que no se dejaran mover. Y que si los llegaban a matar, que Dios los iba a resucitar en el rapto. Sí. Esa fue la clave para entender 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. La clave es que iba a venir el anticristo, pero que tuvieran confianza que antes de que el anticristo aparezca, la iglesia tiene que ser quitada. Eso le dijo Pablo. Esa es la clave para entender 2 Tesalonicenses. Ahora nos pasamos a los Corintios. Mi hermano, ¿qué hora son? Me falta. Ay, hermano, uno se emociona, ¿verdad? Entonces los amados hermanos de Tesalónica quedaron bien fortalecidos. Bueno, si nos matan, el Señor nos va a resucitar en el día del rapto. Y los que estemos vivos, dijo Pablo, seremos transformados. Y al ser quitados nosotros, viene el anticristo. Pero antes no se asusten de ver iglesias todas changonetas, de ver iglesias, apóstoles, pastores, todos raros. No se asusten, dijo Pablo. Es necesario que esa apostasía se dé. Usted manténgase firme en la doctrina. Hoy vamos, hermanos, a 1 Corintios, que esto es tan extenso. Hay hermanos que han predicado hasta un año solo de los primeros capítulos. Nosotros solo vamos a ver más o menos ahí. Hay unos 5 problemas que se estaban dando en la iglesia de Corinto. 5 problemas, oiga esto. En la primera carta, que no es la primera, sino que es segunda, porque la primera se perdió. O sea, los de Coré le escribieron a Pablo. También otro, y Pablo le respondió, esa carta no apareció nunca. Esta ya es la segunda. Y la que tenemos por segunda sería la tercera, cuando ya se reconcilian la iglesia y Pablo y vuelven a hacer las paces. Bien. Primero Pablo, como lo estaban menospreciando de que él por ser pobre, que no era elocuente para hablar, decían que Pablo no era apóstol. Y ya les voy a explicar por qué. Vaya, mire, se lo voy a explicar de una vez. Después de Pablo, llegó Apolos a predicar. Apolos ni sabía del Espíritu Santo ni de Jesús. Predicaba el bautismo de Juan todavía, pero era elocuente. Era una persona, hermano, que a lo mejor tenía sus finanzas. Y era bien elocuente, hermano. Es que mire, en toda iglesia hay personas así, quizás, de esas que con el léxico y un montón de gente lo idolatra, pues, porque, ay, el hermano, Dios mío, el hermano tal, el hermano Diótrefes. Entonces, Apolo era así, pues, y su elegancia, y atraía multitudes, hermano, aunque no supiera nada de la doctrina. Y él se ponía a hablar, y discutía, le encantaba, hermano, discutir como los griegos, y eso les fascinaba a esta cultura griega. Los corintios son griegos, acuérdense. Les encantaba, hermano, y era un poco lisonjero. Entonces Apolo ganó gran prestigio allí, tanto que llegaron como a idolatrarlo. Y también llegó Pedro. Pedro tenía el don de sanidades, hermano, acuérdense. El siervo era humilde, pero que Dios lo respaldaba con sanidades era cierto. Entonces hubo un grupo que dijeron, no, nosotros somos de Pedro. El otro dijo, no, nosotros somos de Apolo. Un grupo que quería ser todavía solidario con Pablo decía, nosotros somos de nuestro apóstol Pablo. Y los que se creían más espirituales dicen, no, nosotros somos solo de Cristo.
Con ustedes no nos juntamos porque somos de Cristo. También eran división. Ese es el primer problema. El hermano se pasa casi 6 capítulos ahí tratando el problema de la división. El segundo problema es la carnalidad en que estaban. Es que hay un tremendo conflicto, hermano, con la cultura griega. Mire, aparte de esto de que les gusta filosofar mucho, ¿verdad? Y tener gente que admira, pues, a mí me cae mal que la iglesia ande idolatrando cantantes o predicadores o apóstoles. Gracias a Dios, ¿verdad? Que unas iglesias están abandonando eso, pero una misión donde nos congregamos antes obligaban a las hermanas a que les sirvieran a los pastores como que si eran dioses, ¿verdad, hermana Noé? A tenerlos en los grandes hoteles y se les iba a cocinar y se les hacía la venia. Dios guarde que uno fuera, lo excomulgaban de esa misión. Y ahí para subir y ascender, hermano, allí no se puede, a menos que sea cherada de uno de los internacionales. Amados, hay tanta idolatría dentro de nuestra iglesia. Los problemas de los corintios ahorita están bien fuertes dentro de la iglesia. No, como mi pastor no hay. No, y como mi apóstol no hay. Como el mío no hay. Mire, hermano. O a mi pastor. Y Pablo le dice, ¿y a ustedes qué les pasa, carnales? ¿Que acaso Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo es más que Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes para salvarlos? ¿Qué tan ignorantes son? Les digo. Que están peleando uno por el gran Apolo, que es el gran orador, otro por Pedro, otro por mí. ¿Y que acaso no solamente Cristo es el que debe ser glorificado? Ustedes están en el mundo todavía. Esa era una de las cosas. El segundo era algo grave, que era la inmoralidad sexual. No solamente porque había un muchacho que estaba viviendo con la madrastra. No, el problema era más complejo. La ciudad de Corinto era donde estaba el templo de la diosa Afrodita. Ustedes saben que afrodisíaco es algo referente al amor erótico, al sexo libre, ¿verdad? A lo sensual, ¿verdad? Entonces, Afrodita, hermano, no pitonisas no se llamaban así, pero sí eran rameras, estaban en el templo de Afrodita y ofrecían el sexo libre como veneración a su diosa. Venían de toda parte de Persia, venían de todas partes del mundo y tenían sexo con esas mujeres que eran bellísimas y no cobraban barato. Claro, la mitad era para el templo o impuestos y la mitad era ganancia de ellas, pero esa era la cultura. Y los de la iglesia eso no lo miraban como pecaminoso, sino que decían, hermanos, si eso es natural en nosotros. Hay una iglesia donde le dicen, mire, en la mañana traiga a la propia esposa y en la tarde tráigase a la amante, no hay problema, tráigase a las dos, pero tal vez las dos se convierten, dice, y tal vez las dos se llevan bien. Y con solo que den su diezmo y su ofrendita, no, acuérdense, no hay problema, hermana. Pastor, ¿y puede ir al cine? Vaya. Pastor, ¿me puedo tatuar? Vaya, y mire, yo todo tatuado. ¿Dónde soy el pastor? Pastor, mire, y ¿me puedo echar la cerveza? Siervo, hijo bruto. Sí, dundo, le dije. Dios guarde, vení, yo te voy a invitar el primer balde, le dice el pastor. ¿Cuántos de los pastores de esa misión, que ya saben ustedes de cuál me refiero, no han embarazado un montón de bichas menores de edad? No han ido presos. ¿A saber por qué? Decía el pastor fundador, yo llegué, dice, y vos lo fui a hallar al desgraciado. Así decía él no les andaba cubriendo nada, ¿no? Y eso era lo que pasaba allí. Mire, he investigado y el hermano Apolos era de esos que decían, que enseñaban eso. No, hermano, si es que no hay problema, nosotros en Cristo somos libres, porque cuando Aquila y Priscila ya le enseñaron la doctrina de Cristo, ya Apolo ya hablaba de la doctrina de Cristo, pero era bien licencioso, era bien permisivo. Era así como decirle, no hombre hermanos, no hay problema, si a libertad hemos sido llamados, les enseñaba Apolo.
A libertad hemos sido llamados, les decía. No hay problema. Ya Cristo pagó por los pecados, ya no debemos nada. Esto no hay problemita, hermano, usted que va a echar unas copitas. A los varones era natural que los varones fueran a tener su desahogo con las rameras del templo. Y ellos decían, no, es que yo no voy por adorar a Afrodita ya, hoy yo ya soy cristiano, lo que voy es a satisfacer mi deseo sexual porque yo necesito. Y bueno, yo me reconcilio con el Señor, vengo de allá y me reconcilio. Eso es natural. Yo he conocido bastante, acuérdense que yo nací en el Evangelio igual que ustedes. He caminado mucho con mi papá. Y he conocido un montón de hermanitos de iglesias proféticas, y me perdonan que los agarro a ustedes los proféticos. No todos, ¿verdad? La mayoría son santos, pero he conocido un montón de sinvergüencitas, hermano. Que, mira, a mí una vez me molestó uno. Que llegamos a una vigilia allá en Popotlán con mi papá. Llegando y se baja el pastor desde allá, mire, el siervito, el siervo, se baja y me llega a poner la mano y dice: el santo que te reconciliaste, hijo de ese adulterio que andas en fornicación y que no sé qué. Y este loco, dije yo, ahorita ando caminando bien. Vaya. Y él es el que estaba en adulterio. Vengo y me invita a otro loquito de allá por San Marcos, que ya no tiene iglesia, neófito, cipote. Le habían puesto de pastor la gente ahí, que era el vaso. Y como se han inventado un montón de locuras, en el púlpito mandó a hacer un cuadrito así de, bueno, él lo hizo, de la baranda como tenemos nosotros, así, pero cabalito encerrado donde él está aquí en el púlpito y todos los demás no son dignos de estar ahí, solo él. Revelación de Dios. Allá en Antiguo Cucatlán, me lo voy allá, ando hablando unas palabrotas así, relajeando con los del trabajo de él, porque ahí trabajaba en la alcaldía. Amén, pastor, le dije yo, qué lindo es el éxito. Y dije, me quedo así, y se fue haciendo loco. Después me di cuenta de que lo quitaron porque es un gran mujeriego. No sé, así eran los hermanitos allí. Siervita, dice el santo, que hoy te vas a consagrar para este siervo esta noche. Y yo no sé cómo manipulan tanto a las muchachas. Sí. Y los papás que son bobos también. Sí. Que les dan permiso. Mira, pues así eran, hermano. Así está, eso estaba pasando. Y el problema es este. Bueno, ustedes ya bien conocen capítulo 12 de 1 Corintios, donde habla de los dones espirituales. Y que Pablo les dice, yo a ustedes no los pude hablar como espirituales, sino como carnales. Sí. Ese es el tercer problema, bien grave. Pablo lo que les está diciendo es que por esos pecados el Espíritu Santo no puede desarrollarse en una persona. Mire qué tremendo. Existen tantos dones, dice, no solo hablar en lenguas. Así es. Pero el Espíritu Santo no puede desarrollarse porque, hermanos, están, ¿cómo se llama? Contaminados. Y una mente y corazón contaminada, mentira, no deja fluir al Espíritu Santo. Mira, ustedes que son mujeres creo que no les pasa. Pero los que andamos predicando y cantando, y pastores les pueden asegurar, esto casi no se habla, pero es cierto. A veces uno llega bien consagradito, bien orado, y en el púlpito está, o ya para darle mensaje, y de repente el demonio mete pensamientos torcidos, o una hermanita que es bonita, uno se fija, y allí empieza la carne ya a tambalear. Empieza la carne bien, una gran batalla, y ya no se siente cómodo. Y hay veces hemos tenido que predicar con esa gran batalla. Y mire, y no se mueve el Espíritu Santo igual. Ay, hermano, eso solo a usted le pasa, me van a decir los que me ven. No. Hermano, no. Hay trampas. Hay veces que los siervos llegan bien ungidos y de repente, pum, una trampita, hermano. O algo que les cayó mal del servicio, o algo, y ya se sienten con la espinita, ya no fluye igual el Espíritu. Entonces les dice Pablo, ustedes les dice, cuando yo estuve aquí año y medio, se derramó tanto el Espíritu Santo que llegaron a tener casi todos los dones, les dijo el Espíritu Santo. Les dice Pablo, ahí en el capítulo 12, miren.
¿verdad? Les habla de los dones espirituales. Ustedes, cuando yo estuve pastoreándoles, les dice, se derramó el Espíritu Santo a plenitud que les repartió montones de dones. Pero ahora ustedes están contaminados con las relaciones sexuales ilícitas. Y más allá, digamos que no las han ido a tener con las sacerdotisas de Afrodita, pero en la mente y en el corazón. Hermano, mire, en la ciudad pequeña allí se miraban desfilar, así como la muchacha esas desnudas, pues. Era batalla grande. Hermano, y Pablo no sentía atracción. Mire, pero como es siervo, hay una clave por qué sufrió tanto. Por eso dijo Pablo, Dios me ha hecho sufrir tanto por el Evangelio, que no es que me haya matado los deseos carnales, dice Pablo, sino que me ha enseñado a tener sumisa a mi carne. No de balde he sufrido tanto y yo no voy a perder, dice, todo este gran privilegio de haber sufrido tanto. ¿Qué es lo que ha sufrido Apolo? Nunca lo han golpeado. ¿Qué ha sufrido el otro? Nunca lo han azotado. Y dice que de los judíos recibió 3 veces 40 azotes menos 1. Póngale. Hermanos, que le peguen a usted 39 latigazos 3 veces por andar predicando el Evangelio. Me han azotado con vara un montón de veces. Dice. Hermano, ¿cómo tenía el cuerpecito el apóstol? No lo estoy endiosando, pero él decía, me ha tocado sufrir tanto y me voy a ir a pecar con una ramera de esas y perder todo. Porque pasa esto y ustedes, bueno, como hermanas también, como mujeres también, no solo por los varones, miren, cómo cuesta levantarse, hermano, cuando uno cae en una relación sexual ilícita. Sí, amén. Grandes pastorones de la iglesia más grandes de nuestro país no se volvieron a levantar. Sí. Y ya no se diga a nosotros que ni oramos. Aleluya. ¿Y cómo es que hay un montón de evangélicos que todavía van donde las rameras? ¿Cómo hay un montón de evangélicos que todavía tienen a mano? ¿Cómo hay un montón de evangélicos y evangélicas que en la iglesia, ¿verdad? Bien ungidas? Sí. Y allá en otro lado tienen el ayudante. Como un montón de evangélicos. ¿Fluirá el Espíritu Santo? No. ¿Cuántas vírgenes estarán dormidas? Y Pablo les dijo, ustedes han apagado la obra del Espíritu Santo, les dijo a los corintios, por andar inmiscuidos en eso, de lo que Dios los sacó, ahora ustedes han vuelto. Así les dice. Dios los sacó de todas esas vanidades. Dice. No, apóstol, si nosotros ya no veneramos a Zeus, ya no veneramos a Afrodita, ¿cómo no? Si están cayendo en esos pecados, tanto así, dijo, que hay uno que está viviendo con la madrastra y nadie le ha dicho nada. Dijo. Yo el tal ya lo hubiera sacado de la iglesia, él dijo, o no dijo así. Porque eso no deja fluir al Espíritu Santo. Que eso está... Mire, hermano, tocar este tema está duro. ¿Qué pasó? Que los hermanos resentidos empezaron a hablar en mal del apóstol Pablo. No, si él no es nada. Apolo sí ve, porque él nos habla bien. No, ni nos regaña. Pedro ni nos regaña. Que nos vayamos a echar una cervecita, que vayamos a... Y bueno, y luego venimos y adoramos, no nos dicen nada. Pablo veo lo regañándonos y ni siquiera está aquí. ¿Y quién es Pablo y ni pisto tiene? Miren aquel apóstol, ve. Tiene avión privado, tiene jet privado. Ese es apóstol, ve. Pablo, no hombre, si está todo remendado, anda y ve. Antes tiene una capa para cubrirse, ese no es apóstol. No hombre, apóstol es el que se le mira la prosperidad. Pastor es el que se le mira la prosperidad, decía la gente ahí. Fíjense. Y por eso Pablo dice, y entonces en la segunda carta le dicen, queremos ver que nos traigas unas cartas
que te avalen, de los hermanos de Jerusalén o de Antioquía, que avalen que sí sos apóstol. ¿Quién había fundado la iglesia, hermano Noel? ¿Quién había sufrido? ¿Quién los había adoctrinado? ¿Quién los había ganado para Cristo y no él? Y hoy le estaban pidiendo que presentara cartas. Y les dice otra vez, en la segunda carta les dice, otra vez tengo que presentar credenciales para que me crean. Dios. Vaya, ¿y por qué he hablado así? Porque miren el versículo 1, como dice, hermana Alma, capítulo 1 de Corintios, versículo 1. ¿De la primera? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo dice, llamado a ser apóstol, no porque ustedes digan que soy o no soy, sino por la voluntad de Dios que me ha llamado. Aquí no me estén pidiendo cartas a ustedes para que yo venga diciendo que, no, yo soy el apóstol. Mire, hace poco nos invitaron con la hermana Noé una reunión apostólica y nosotros fuimos de Meque. La alabanza estuvo preciosa, más cuando sonaron el shofar, ¿va? Ay, que eso estuvo bello. Y los hipotes del grupo no son de ahí, no, que son de una iglesia buena. Y adoraron lindo. Cuando pasa el predicador, el gran apóstol, solo idioteces habló. Y habló hasta vulgaridades. Es un cubano que a lo mejor, él dice que era brujo, pero que allá el apóstol Maldonado lo ungió y no sé quién otro, y que ahora es apóstol para las naciones. Y les voy a soltar una bomba de conocimiento y que no sé qué. Dios echó esperma y embarazó a María, dijo. Tuvo relaciones sexuales con él. Que se vaya al demonio, ese desgraciado. Y la iglesia, ¡ay, qué gran doctrina! ¡Ay! Y sale la pastora, profeta allí. Bueno, dijo, hoy vamos a recoger lo que al Señor les pertenece. Y yo no quiero ofrendas miserables, dijo. El Señor no toma en cuenta ofrendas miserables, dijo. Y usted aquí ve echándolo así. Mandó a pedir un manto, hermano, de los que usan el talit. Mandó a pedir un talit grande, hermana Noé. Y lo puso y todavía dijo, no, todavía es muy pequeño. Me lo van a llenar de todo, relojes, anillos, cadenas, celulares, dinero, digo, pero bastante en abundancia. Dios no va a recibir una ofrenda miserable, digo. Quiere que Dios obre, dé con, todo el mundo y echando. Vengo yo y $5 andaba. Yo, por pena, porque todo va a pasar, viene una amiga y le da $5 a la hermana. Tome para que no quede menospreciada, dice. Costeándole los viajes a Estados Unidos a la maestra, engordando al otro cubano que por estupidez se llegó a hablar. Así estaba la iglesia de Corinto, igualita. ¿Se movía el Espíritu Santo o no? Por eso Pablo les dice, ustedes que recibieron todos los dones, que eran la envidia de otro montón de iglesias. Sí, la única iglesia que era igual de poderosa que la de Corinto en derramamiento del Espíritu era la de Éfeso. Recibieron todos los de Corinto, pero ¿qué pasó? Fueron apagando el Espíritu Santo con todos sus pecados. Hoy les he hablado de dos problemas serios. Uno era la división. Las cosas ya se hacían por competencia. Ya no se diga la Santa Cena. Era un relajo. Era un relajo de la Santa Cena, hermano. Dice que hasta llevaban banquetes, dice, los que tenían más dinero. Y ellos chupando, pero en realidad ponerse bolos, hermano. Y comiendo el gran pavo, la gran pierna de lo que fuera. Y otros no teniendo nada. Y no discernían el cuerpo de Cristo. No, hombre, a comer. No, hombre, si es chonguenga, decía. No, hombre. Así como hacían los césares romanos, que hasta un loco se mandó a operar para que les tirara más el estómago y ser más, porque sus reuniones eran de gula, la gula, comer, y quedaban, y luego a tener sexo de todo, hasta con animales, hombres con hombres, allí era una degenere, así era también. Imagínense la iglesia de Dios, tenían chupando, comiendo, y los otros
no teniendo nada, pero aún, digamos que hay gente que llegaba y tenía poquito para la Santa Cena, decían ellos, pero no eran los símbolos, los sacramentos. Y decían, no tenemos poquito, pero ni aún ellos se les perdonaba porque estaban también en otras idolatrías. Este problema mañana lo vamos a seguir tratando, hermano. Qué tremenda como estaba Corinto. Y todavía menospreciando al apóstol San Pablo, hermano. No, decía que aquí el único que merece que admiremos es Apolos, es que ese hombre así pues si les perdonaba todo. Ay, sí, va a ser una iglesia donde le acepten a uno de todo. ¿Cómo no va a estar llena? Pues sí, pero ¿para dónde van eso? A ver. Pablo les habló serio. Dicen que la carta antes de esta fue tan pedrada, fue seria. Pablo tuvo, es que mire, con los corintios tuvo que... Y les dijo, y tengo que amarrarme el cinto con ustedes. Y no crean que porque no estoy presente no tengo autoridad. Pues cuando llegue vamos a ver de quién son las mulas. Antes pedían una carta, ¿no? de propiedad de los bueyes, de los mulas y todo eso. Y cuando llevaban una mula errante, hoy se la llevaban para la alcaldía, no sé cómo se llamaba antes, la alcaldía, y la tenían. Y entonces alguien llegaba a decir, no, esa mula es mía, tráeme la carta. Y el sello tuyo, porque tenía que tener un sello, ¿no? Del animal, queremos ver. Ahí, el que traiga eso, vamos a ver de quién es la mula. De ahí viene el refrán. Entonces Pablo le dice eso. El día que yo llegue, vamos a hablar. Porque yo no los eduqué así. Yo no formé esta iglesia así. Tan carnal. Ustedes hervían, dijo, en el Espíritu Santo, dijo. Allí había profecía, allí había revelación. Y ahora, dijo, ustedes en pecado. Envueltos a la idolatría. Por eso les dijo a los tesalonicenses, va a venir apostasía. Y todavía nos está alcanzando eso. Vamos a orar. Y mañana le seguimos dando a este corvo, hermano. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos escarbar en tu palabra y conocer un poquito a través de la materia de geografía. Ayúdanos, Padre Santo, para mantenernos firmes y fieles, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Bendiga a los que van a estar sintonizando, Señor amado, esta clase, allá desde su casa o su trabajo. Bendícelos, Señor, y ayúdales a perseverar. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén.